Sí, muy bien. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días todavía, ¿no? O tardes ya. Bueno, damos gracias a Dios. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Muy bien. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir su palabra en este día de domingo, el día del Señor. Agradezco al pastor, a Josué, a su esposa, por la invitación de poder estar con ustedes ayer y hoy. Y pues damos gracias a Dios este privilegio de poder estudiar su palabra. ¿Están listos, mis hermanos? Vamos a abrir nuestra Biblia al capítulo 1 de Salmo 1. Y en esta mañana o en esta tarde vamos a estudiar estos versículos del 1 al 6. Y vamos a leer esta porción bíblica, Salmo 1, versículos del 1 al 6. Yo voy a estar leyendo la versión latinoamericana y y usted me sigue ahí en la versión que usted tenga. Pero dice la palabra de Dios, Salmo 1, versículos del 1 al 6, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prosperará. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Amén. En esta tarde, hermanos, quiero compartir con ustedes en el tema caminando en la bendición, ¿ok? Caminando en la bendición. Y vamos a orar que Dios nos hable a nuestro corazón en esta hora y que sea Dios que trate con nosotros, amén. Dios conoce la necesidad de cada uno de nosotros personalmente, en particular. Y recuerde algo, hermanos, que nosotros estamos en la presencia de Dios, amén. Él conoce nuestro corazón, nuestra mente, y Él sabe nuestras necesidades. Oremos que Dios nos hable. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta bendición que tú nos das de poder oír tu voz en esta hora, mi Dios, sabiendo que tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Abre nuestro corazón, nuestra mente, que podamos entender las Escrituras, guardarlas en nuestro corazón y ponerlas en práctica, Señor. Queremos caminar en la bendición. Queremos ser gente bendecida y tu palabra nos dice que la única manera de ser bendecidos va a ser a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice esta tu iglesia, bendice a los pastores de esta casa de oración, mi Dios, Pastor Josué, su esposa Britney, su familia, Señor, y a cada miembro, a cada líder de esta congregación, Señor, que tu mano esté sobre ellos siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de caminar, es muy importante analizar las Escrituras porque es la Biblia, hermanos, la que siempre nos va a llevar de una forma de vivir. Y cuando el salmista habla de que nosotros debemos de caminar o ver lo que es el camino de los pecadores, la senda, ese caminar que escogemos muchas veces. Creo que nomás sé que en la Biblia nos señala que solamente hay dos caminos. Está el camino de Dios, que lleva a vida eterna, y está el camino de perdición. El camino de perdición es ancho, es un camino muy cómodo, porque es ancho, es cómodo.
Ahí prácticamente la gente no tropieza. En el camino ancho la gente no tiene roces con otros porque es ancho, le puedes dar vuelta a muchas cosas. El camino angosto, que es el camino de Dios, es muy difícil. Ahí tropieza uno, ahí hay roces, hay problemas porque es muy angosto, muy difícil de caminar. Pero la Biblia nos enseña la importancia que nosotros, el cristianismo es un caminar constante. Y vamos a leer unas porciones bíblicas para poner un fundamento tocante a lo que es caminar y qué tan importante fue para el pueblo de Israel caminar y qué tan importante es para la iglesia caminar. Levíticos capítulo 20, versículos 22 al 23, si usted quiere apuntar, le voy a leer varias escrituras para ahorrar tiempo, usted nomás apúntelos. Y vamos, yo se las voy a leer. Levíticos 20, 22 al 23 dice: guardar pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y mire lo que dice: y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Aquí Jehová está dando instrucción a Israel cómo deben de caminar, que ellos deben de seguir sus ordenanzas, sus estatutos, deben de guardar su ley, su palabra. Pablo nos dice en Efesios capítulo 4 versículo 1: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo exhorta a la iglesia de Éfeso a que deben de andar como dignos de la vocación en la cual fueron llamados. En ese mismo capítulo de Efesios 4, pero ahora el versículo 17, Pablo les dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Otra vez Pablo vuelve a enfatizar la importancia que nosotros tenemos o la responsabilidad de cómo debemos de andar. Aquí Pablo dice: ya no anden como los otros gentiles. Recuerde, la palabra gentil trata o habla de paganos, gente que anda en el camino ancho, que andan en la vanidad de su mente. Cuando Pablo escribe a los colosenses en el primer capítulo, en esta carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 9 al 10, Pablo les dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y fíjate la oración: de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y mire, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Y añade Pablo en esa misma carta, pero en el capítulo 2, versículos 6 al 7, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. ¿Se está dando cuenta, mi hermano, mi hermana, qué tan importante es nuestro caminar en Cristo? Para Pablo, como el apóstol a los gentiles, para él era muy importante nuestra manera de caminar. Muy importante cómo caminamos, cuál es la forma de nuestra conducta, si realmente ponemos en seriedad el camino de Dios. Porque le recuerdo que solamente hay un camino. La religión popular o las religiones del mundo dan a entender o quieren dar a entender, y aún gente así de cierto nombre quiere decirnos que todas las religiones te llevan a Dios. Y eso es mentira, porque ninguna religión te lleva a Dios. ¿Me explico? Ni una. Es nuestra relación que tenemos en Cristo, nuestra relación que tenemos con Dios a través de Cristo. Pero sí es importante cómo andas. Este salmo, hermanos, es un tesoro de sabiduría, el que leímos en el principio.
que nos revela cómo encontrar la verdadera bendición en nuestras vidas al seguir el camino de Dios. Solamente hay un camino. Y yo lo quiero enfatizar en esta hora, hermanos, que estaremos aquí compartiendo, porque es importante que nos analicemos unos a otros, y más bien nos analicemos personalmente, no a unos a otros, personalmente, cómo estoy caminando, cómo me estoy conduciendo, cuál es mi conducta. El Salmo comienza con una advertencia, y lo vemos en el primer punto. Elegir sabiamente nuestras amistades, es lo primero que nos enseña el salmista. Y lo dice en esta manera, versículo 1, cuán bienaventurado es el hombre, y aquí es el género humano, que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Los escarnecedores son esas personas que se burlan de la fe, se burlan de todo aquello que es santo, todo aquello que agrada a Dios. Esto nos recuerda, hermanos, que nuestras amistades y las influencias que permitimos en nuestras vidas son cruciales. ¿Quién es su mejor amigo? ¿Es un cristiano o es un pagano? Que se oye fuerte, ¿no? La palabra pagano, pero es la verdad. O sea, o eres cristiano, hijo de Dios, o eres pagano, hijo de quién. Se detiene, es que es fuerte, hermano, pero la Biblia sí lo enseña. ¿Quién es mi mejor amigo? ¿Quién es? ¿Quién es esa persona en la cual yo puedo confiar? ¿Quién es esa persona en la cual yo tengo amistad? Yo he oído esos términos muchas veces o esas frases, no, mi mejor amigo es fulano de tal, aunque no es cristiano, pero yo confío más en él o en ella, sabiendo que esa persona no te va a dar una palabra de Dios. Te puede dar la sabiduría humana, que es buena, a su nivel, pero no hay como la sabiduría de Dios, que proviene de Dios. Estamos, hermanos, y es una pregunta, ¿estamos rodeados de personas que nos acercan a Dios o que nos alejan de Dios? ¿De quién te rodeas? ¿Gente que te acerca a Dios, que te confronta con tu pecado, o gente que te dice, it's okay, it's all right, no hay problema, todos pecamos, no te preocupes? ¿O es personas que te dicen la verdad? ¿Sabes qué? Si tú continúas de esa manera, va a venir la ira de Dios sobre tu vida. Dios va a tratar con tu pecado. Es mejor que te arrepientas ahorita y que Dios perdone tu pecado actual. Él perdonó nuestro pecado en el cual vivimos cuando creímos al Evangelio, pero como seguimos pecando, seguimos pidiéndole perdón a Dios continuamente para que Dios no nos discipline. De hecho, que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero necesitas ese amigo, necesitamos ese amigo, esa amiga que nos diga la verdad. Porque el que no ama a Dios, el que no tiene temor de Dios, te va a dar por tu lado. Muchas veces, lo he oído varias veces. Una vez estábamos Marilu y yo en un gimnasio hace años atrás, estamos caminando ahí y oí yo unas señoras que estaban ahí hablando. Y estaban tratando, las señoras se emocionan y hablan un poquito fuerte. Y empezó la señora a decirle a la otra algo, estaba como comentando algo de su marido o de su novio, que no sé yo quién era, pero diremos que era su marido. Y ella le dice, no, déjalo. Demuéstrale quién eres tú, así. Entonces, ahora si hubiera sido cristiana, le hubiera dicho otro consejo bíblico, le hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Ora por él, sométete a tu marido como la Biblia dice. Haz tu parte y Dios se encargará de él. Tú vas a ser obediente. No lo hagas por quedar bien con él, hazlo por quedar bien con Dios, porque el orden es que tú te sometas a tu marido y Dios va a tratar con él si no obedece él a la palabra. ¿Verdad que esa hubiera sido la mejor? Pero entonces te das cuenta, bueno, si esta señora era una cristiana y su amiga no era, y le está diciendo, déjalo, ¿usted cree que le iba a seguir el consejo? Probablemente sí, porque esa es su amiga, esa es la persona que ella le está confiando cosas personales, porque ya contar algo de tu esposa o de tu esposa a otra persona significa que le tienes confianza, significa que probablemente es tu mejor amigo o tu mejor amiga. Por eso la pregunta que debemos de hacernos en esta mañana o en esta hora, mis hermanos,
bueno, ya es tarde. ¿Estamos rodeados de personas que nos acercan a Dios o que nos alejan de Dios? Solamente tú sabes. Pablo, escribiéndole a la iglesia de los Corintios en el capítulo, su segunda carta, capítulo 6, del 14 al 18, dice la Biblia: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede, y hace Pablo esta pregunta, cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Dice Pablo, pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Y luego Pablo va a traer escrituras del Antiguo Testamento y dice: viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Se da cuenta, hermanos, qué tan importante es esas personas o a las amistades que escogemos? Por eso tenemos que usar la sabiduría, hermanos. ¿A quién va a ser nuestro amigo? ¿Quién va a ser nuestra amiga? ¿A quién vamos a confiar? ¿Con quién podemos contar? Por eso el salmista dice que es bienaventurado el hombre, la mujer, que anda en esta conducta, en este caminar, que usa la sabiduría para escoger. Estos textos que yo les leí ahorita, y especialmente este Corintios, son fuertes, hermanos, porque ahí entra la confusión. Entonces, no puedo tener amistades del mundo. Yo no digo que no puedes tener. El asunto que lo que está diciendo Pablo, ¿cómo puedes tú poner toda tu confianza en personas que no aman a Dios? Entienda esto, mi hermano, mi hermana, entiéndalo. Cuando tú no eres cristiano, eres enemigo de Dios. La Biblia lo dice, que antes de nacer de nuevo éramos constituidos enemigos de Dios. Y Él nos amó aún cuando éramos enemigos de Él. Él amó, Él se entregó por nosotros. A creer al Evangelio, ahora tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Ahora nosotros tenemos paz. Entonces, si no tenías paz en el mundo actual, y ahorita estamos, literalmente no está en guerra Estados Unidos con ninguna nación, pero está apoyando. Hace un par de años empezamos a apoyar a Ucrania. En este último mes y medio estamos apoyando a Israel, porque Ucrania está en guerra con Rusia y nosotros estamos apoyando, bueno, todos nosotros estamos apoyando con sus impuestos, no literalmente con hombres y mujeres ahí en la guerra, pero apoyando económicamente con todo lo necesario. Igualmente con Israel, apoyándoles con dinero para poder ellos, acá Ucrania, poder vencer a Rusia, y acá Israel poder acabar con este grupo de terroristas Hamas y otros. Pero si no tienes paz, significa que hay un enemigo que te está haciendo la guerra, ¿correcto? Entonces, si yo no tenía paz para con Dios, yo era enemigo de Dios. Yo era enemigo de Dios. Él no es mi enemigo, nunca ha sido, porque la Biblia declara que Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quien era enemigo de Dios era yo, pero no Dios. Dios me ha amado y me sigue amando, y Él tratará con mi vida continuamente. Así trata mi vida como cristiano, y también trata la vida del no cristiano. Por eso es importante saber, hermanos, realmente cómo está nuestro caminar. Lo otro que nos enseña aquí este capítulo, o este Salmo 1, en los primeros 6 versículos, es el versículo 2. Primero nos dijo que tenemos que tener cuidado de las amistades que tenemos. En el versículo 2 sería la segunda parte.
es el deleite en la palabra de Dios. El salmista dice, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Tú quieres caminar en bendición. Número 1, tienes que escoger buenos amigos. Número 2, basado en el texto, en el orden del texto, tienes que deleitarte en la palabra de Dios. Muy importante. De hecho, es crucial la meditación, la lectura, el estudio de la palabra de Dios. Desafortunadamente, muchos cristianos en las iglesias, especialmente en este día, domingo, que en nuestro país y en otros países se está exponiendo la palabra. Y de hecho, yo puedo casi asegurar que en domingo, empezando desde ayer, que en muchas naciones fue domingo desde ayer para nosotros, y algunos de nosotros ya en este lado se termina el domingo, se ha expuesto la palabra de Dios, hermanos, en domingo, 24 horas simultáneamente en todo el mundo, en los diferentes horarios. Estoy seguro que se está predicando la palabra de Dios en el ciclo de 24 horas, cada minuto de esas 24 horas. Alguien está en un púlpito, en un estudio bíblico, en un parque, qué sé yo, en todo el mundo. Alguien está exponiendo la palabra de Dios. Pero lo triste no es que no se esté exponiendo la palabra de Dios. Es que mucha gente que está sentada en las bancas o escuchando en estos medios de comunicación que tenemos, en estas redes sociales, es el único día que escucha. Es el único día que probablemente pone atención a la palabra de Dios por unos minutos. Probablemente en ese momento se le graba algo de la hora de la prédica, a lo mejor 10 minutos se le graba. En 10 minutos se escucha algo. Pero muchos no regresan a casa a revisar las notas durante la semana de lo que se expuso el domingo, o en las reuniones entre semana, o en el estudio de mujeres, en el estudio de varones, en el estudio de jóvenes. No se expone una vez más personalmente y se abre la escritura para ver qué fue lo que el pastor José predicó el domingo, para analizar el texto, para ver si realmente es así como dice el pastor, porque debemos de ser como los de Berea. Deberemos abrir la Biblia porque nos equivocamos los que predicamos también. Se nos va de repente, decimos una palabra por otra. Entonces el que apuntó ahí dice, bueno, no se me figura, voy a analizarlo. Y con todo respeto le voy a decir al pastor, hermano, creo que te equivocaste aquí. A ver, ¿por qué? Oh, sí, es cierto, gracias, hermano. Qué bueno, porque estás poniendo atención, estás revisando el texto. Bueno, dice aquí el salmista, para que yo pueda caminar en bendición, necesito ser una persona que se deleite en la palabra. Y yo le hago esta pregunta en esta tarde, mis hermanos, ¿te deleitas en la palabra? Pero en este momento, sino que tú abres el texto bíblico diariamente y te deleitas. Así como cuando te deleitas, yo qué sé, en una comida, tu plato especial, tu plato favorito, tu postre favorito. Yo cada vez que tomo un café, hermanos, yo personalmente me tomo un café, yo me deleito. Yo puedo durar minutos hasta una hora con el mismo café. Así me deleito, lo estoy tomando, saboreando. Cuando viajamos así, llevo mi termito de café y ahí estoy tomándomelo para que se mantiene calientito, pero no me lo tomo así. La comida me gusta disfrutarla despacito, disfrutar. No se diga la palabra de Dios, hermanos. De hecho, muchas veces cuando hay un plato favorito y un plato muy rico, queremos que dure mucho en el plato y no quisiéramos llenarnos, quisiéramos que tener panza grande y poder entrarle. Y es más, que no le hiciera ningún efecto, ¿verdad, Josué? Que pudiéramos comer y no pasara nada, que te mantengas en tu línea. Bueno, porque te estás deleitando en ese platillo o en ese postre. Mis hermanos, dice aquí el salmista que este hombre, esta mujer que camina en bendición, es una persona que se deleita en la palabra. Y en su palabra esta persona medita, no solamente en esa hora, no solamente en este momento de la predicación o en el estudio personal que tengas, sino que esta persona, su delicia en la palabra es día y noche. Está hablando de un ciclo de 24 horas que continúa
el resto de mi vida. Desde el momento que me entrego a Cristo y empiezo a estudiar las Escrituras, empiezo a hallar un deleite. ¿Por qué? Como dijo Pablo, porque en ellas hay vida eterna. Aquí, hermanos, encontramos una aplicación personal importante para nosotros, y es eso. Pregunta: ¿encontramos verdadera alegría en la palabra de Dios? O sea, hay una alegría, aunque nos confronta. Es más, si algo debemos de sentir más alegría es cuando somos confrontados con nuestro pecado, no cuando te da por tu lado. Porque hay veces que la palabra de Dios te va a decir cómo ser un buen esposo, y vas a decir, bueno, pues creo que voy siguiendo esto en mi perfección, pero vamos bien, vamos caminando, llevamos una buena relación. Pero también en ese mismo texto, si no llevas una buena relación, la misma palabra te va a decir, necesitas aplicarte. Y claro, no nos va a gustar. Pero cuando nos debe de gustar más, cuando eres confrontado. ¿Por qué? Porque es Dios tratando con tu vida, es Dios ubicándote. Por eso necesitamos leer nosotros y estudiar. No nomás, hermano o hermana, leas la Biblia como cualquier libro de literatura. Hay que estudiarlo, hermanos. Es importante estudiarlo. Es importante analizar el texto, estudiarlo en lo más profundo que puedas. A cada quien en su capacidad, claro. Otros son llamados, como el pastor y yo, a hacer un estudio más profundo y pasar más tiempo en la palabra, porque tenemos que enseñar al pueblo. Tenemos la responsabilidad de hacer este trabajo de la obra del ministerio para equipar al pueblo de Dios. Pero eso no te excluye de que tú también hagas tu estudio. Ahora, no estudies, hermanos, para darnos la contra, porque hay gente que estudia para darle la contra. Hay maestros de la Biblia que son ateos, que no creen en Dios, pero estudian aún más mejor que nosotros. Pasan tiempo en las Escrituras, en los escritos originales. De hecho, muchos hacen ciertos sabáticos en las mismas regiones donde se escribieron las cartas, los libros, y pasan 30, 40 años y son ateos, no creen en Dios. Lo hacen nomás para darnos la contra. Es todo. Estudian toda su vida, pasan horas y horas y horas estudiando la Biblia, pero para darle contra el cristianismo, para de una manera decir que el cristianismo es una farsa. Y sabemos que a través de la historia que muchos de ellos, Dios trae convicción a sus vidas por la misma palabra, que ellos están leyendo para darnos la contra y se dan cuenta que la palabra de Dios es verdad. Fíjate lo que dice la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 17. Yo te lo leo en esta versión, traducción viviente, nueva traducción viviente. Dice: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que te han enseñado. Recuerda que Timoteo recibió la primera enseñanza de su abuelita y de su mamá, y después la recibió también de Pablo, porque Pablo se lo trajo a su equipo de evangelismo, su equipo misionero de muy temprana edad a Timoteo. Pero le está escribiendo esta carta también es la última carta que escribe Pablo a Timoteo, y de hecho la última carta que escribe en todas. Pero se le escribe a Timoteo esta segunda carta y le dice eso: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que pueden confiar en quienes que te las enseñaron. Y luego le dice Pablo: desde la niñez te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Entonces fue la palabra de Dios que le dio la confianza a Timoteo para creer en Jesucristo para salvación. Y luego es donde entra Pablo y le dice: mira, Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Por eso se da cuenta usted qué tan importante es la palabra de Dios en nuestras vidas.
Por eso el salmista dice que el hombre que quiere caminar bendecido, la mujer que quiere caminar en bendición, tiene que estudiar la Biblia, tiene que meditar en la palabra de Dios. Estos versículos, hermanos, como el verso 2 nos insta a encontrar placer y conocer y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Muy importante, aplicar la palabra de Dios. Lo tercero que nos enseña este salmo es la prosperidad del que sigue a Dios. Y lo vemos en el verso 3 y 4. Dice así: será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prosperará. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. El Salmo, hermanos, compara al hombre que sigue la voluntad de Dios con un árbol plantado junto a corrientes de agua. Este árbol, hermanos, florece y da fruto a su tiempo, y sus hojas nunca se marchitan. Esto tiene una aplicación profunda para nuestras vidas. Y esta es la pregunta que nos debemos hacer cada uno de nosotros. Y es esta: ¿estamos arraigados en Dios, confiando en Él para nuestra fortaleza y dirección, mis hermanos? ¿Somos, otra pregunta, o somos como la paja, siendo llevados por las corrientes de la vida? Porque cuando una persona tiene sus convicciones bien firmes, hermanos, no hay quien lo convenzca de otra manera, sea para bien o para mal, O sea, hay personas con sus convicciones que heredó de sus padres por la tradición, cualquiera que haya sido, y otras personas que tienen convicciones porque ahora son parte de cierto movimiento o cierta manera de pensar. Pero nosotros los cristianos, hermanos, nuestras convicciones, para cualquier cristiano, sea nacido aquí y nacido en otro país, cualquiera que sea, debe de ser convicciones fundadas en la palabra de Dios. Ya mis convicciones no son basadas en las tradiciones de mi familia, que pueden ser buenas. Algunas de nuestras tradiciones en nuestra familia, de mi esposa y mía, son buenas. Hay muchos principios buenos. Platico así con jóvenes o platico con hermanos. El noviazgo de Marilu y yo fue un noviazgo de chaperones. Para todo que salíamos teníamos que llevar un chaperón. Y cuando Marilu y yo nos casamos 6 meses antes de nuestra boda de la iglesia, pero a pesar de que nos casamos por 6 meses, casados legalmente en el civil para visas de inmigración, el acuerdo fue: aunque estén casados, ustedes cuando salgan van a tener que salir con chaperones. Así. Y así pasamos nuestro noviazgo hasta que nos casamos. Y cuando ya fue entregada Marilu a mi vida, fue cuando lo hicimos en la iglesia. El matrimonio dentro de la iglesia. Para mí son buenas, y así lo hicimos con nuestros hijos. Ahora, si ellos lo van a hacer, no sé, no tampoco se los voy a imponer, ¿no? Pero usted se da cuenta que eso ya no es muy tradicional, ya no. Pero bueno, cada quien, ¿no? Pero lo que está en la Biblia, hermanos, lo que es las convicciones bíblicas, no importa dónde estés, no importa de qué época seas, la palabra de Dios permanece para siempre. Recuerden, hermanos, que todas las leyes que tenemos en este país, yo nomás puedo hablar por todas las leyes que tenemos en este país, la mayoría de ellas en este tiempo se han legislado basado en la cultura, basado en los tiempos. Yo sé que la ley diremos del aborto se hizo federal el 73 y apenas el año pasado no se quitó. Lo único que hicieron es hacerla ya estatal, para que cada estado decidiera los términos y todo esto. Pero les sigo diciendo, esas leyes se legislaron según la época. Usted se va 100 años atrás de esta nación y era ilegal. Y no era basado, en la nación no era basado porque era cultura, era porque ellos creían en la palabra de Dios, que la vida la da Dios y la vida la quita Dios. Seguían basando sus legislaciones, sus leyes en la palabra de Dios.
Pasan años después y ahora las leyes no están basadas en la palabra de Dios, están basadas en la cultura. ¿Qué piensa la cultura? ¿Qué piensa la gente? Y hacen leyes basado en las convicciones de cada persona. Por eso dijo el profeta, hay de aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Bueno, ya estamos viviendo en esa época. Porque, por ejemplo, lo que yo acabo de decir ahorita, y podría decir más cosas, ya te cancelan, el famoso cancel culture, ¿no? Te cancela ya, cancélalo, quítalo de las redes, háganlo, destruyan su carrera, porque dijo algo que no está de acuerdo a nosotros. Y hay personas que solamente han dicho una frase de un pensamiento que va en contra de la ideología popular y son cancelados, hermanos. Pierden sus negocios, pierden todo, su carrera nomás por una palabra. Bueno, dice una persona, ¿sabes qué? Yo creo que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Eso no es la opinión popular, esa es la opinión bíblica. Y ya no importa si es algo que yo creo o no lo crea, es lo que la Biblia dice, pero en la opinión popular eso te cancela. Por eso se hacen leyes. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que la palabra de Dios no es puesta por cultura, no es puesta por civilizaciones y épocas. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Me explico, hermanos? Es la misma palabra que Jehová le dio a Israel, que deberían de vivir una vida en santidad, una vida apartada del pecado, una vida apartada de lo que era la civilización de ese tiempo, que era un grupo de diferentes países, pero llamados los cananeos, y de ahí había diferentes, que todos ellos eran inmorales, eran idólatras, y Moisés escribe 5 libros. Primer libro para enseñarles de dónde viene la descendencia, quién creó los cielos y la tierra, y por 5 libros Moisés explica lo que Dios demanda de Israel y les explica con detalle de lujo que deberían de ser un pueblo distinto a todas las naciones. Es más, su diferencia debería ser en todas las áreas, como personas individuales, como nación. Y de hecho deberían de tener una dieta específica, una manera de comer, qué comidas y qué no comidas podían comer. Debían de tener una forma de vestir. No podían combinar las telas, los hilos, tenía que ser de una sola hechura. Todo, hermanos, con lujo de detalle. Había una manera de higiene del hombre y de la mujer. Jehová les puso estrictamente que fueran diferentes a las naciones. Todas las naciones tenían ídolos, tenían dioses y tenían imagen de dioses, unos de animales o medio animal, híbridos, como usted quiera usar la palabra. Y le dijo a Israel, ustedes tienen un solo Dios, pero este Dios no tiene imagen. Este Dios es espíritu, Él no tiene ninguna figura. Ustedes van a adorar a un Dios que no tiene imagen, que no puedes compararlo a nada y a nadie. Tenía que ser diferente. Mire, hermano, hermana, esa misma ley de Jehová aplica a la iglesia. Usted y yo debemos ser diferentes al mundo, hermanos. Usted y yo no le podemos dar por el lado de la gente pagana, hermanos, nomás para quedar bien, nomás para llevar la fiesta en paz, como decimos. No, pues yo quiero llevar la fiesta en paz con mi familia, llevar la fiesta en paz con mi esposa, con su esposo, llevar la fiesta en paz con mis hijos, o con mis padres, o con mis familiares, o mis compañeros de trabajo, qué sé yo. Son mucha gente con la que queremos llevar la fiesta en paz. Pues yo le aconsejo a mi hermano que lleve la fiesta en paz con Dios. Amén. Los demás, gente sale sobrando, really, hermanos. Hay que llevar la fiesta en paz con Dios. Mis convicciones están en la palabra de Dios. Por eso es importante esto, hermanos. Por eso es importante. Las convicciones, las cosas bíblicas o las convicciones bíblicas, hermanos, no cambian. No cambian. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su palabra no cambia. Por eso, hermanos, ¿estás arraigado en Dios, en su palabra? Porque van a querer confundirnos. De hecho, vamos a llegar a ser como casa de oración en todo su orden internacional. Casa de oración Fresno. Se llegará al momento donde va a venir la persecución a nosotros, porque nosotros vamos en contra de la corriente. Nuestra manera de predicar, nuestra manera de enseñar y lo que se aplica bíblicamente a la cultura, hermanos, completamente vas al revés.
Y no que nosotros estemos mal, nosotros estamos bien, porque estamos en la palabra, pero culturalmente no es aprobado. Y va a llegar el momento que van a tratar de forzar que no digas esto y que digas esto, y bájale y quítale y ponle, y acomódalo, y ponle azúcar, sugar coated, como dicen. O sea, hazlo agradable. Acuérdate que tú estás para motivar a la gente. Tú estás para que la gente se sienta bonito, llegue al lugar y llega con un montón de problemas y tú tienes que darle una palabra que los aliente, que les ayude, cuando la palabra de Dios ha sido muy fuerte. Siempre Dios llamó a arrepentimiento, a dejar tu manera de pensar pagana y empezar a pensar bíblicamente. Y eso es lo que sucede, hermanos, en este tiempo. Y esa va a ser la lucha. Si no es ya la estás viviendo, la vas a empezar a vivir. Lo otro que nos enseña aquí, cuarta parte que nos enseña este salmo, cómo caminar en bendición, es que hay consecuencias, hermanos, de rechazar a Dios. Hay consecuencias de rechazar a Dios. Hay consecuencias si tú rechazas esta palabra y si tú rechazas este salmo. Hay consecuencias. Y cualquier parte de la Biblia que uno rechaza o que le quieres quitar porque no me conviene, no me gusta, no creo que Dios, y de hecho nos hacemos también muy intérpretes de la Biblia de repente, es que yo no creo que Dios quiso decir eso, yo no creo que, bueno, yo siempre he dicho, bueno, ¿tú crees que Dios no quiso decir que debemos de vivir en santidad en toda nuestra manera de vivir? Porque se lo dijo a Israel y Pedro nos dice a nosotros de la iglesia que nosotros debemos de vivir en santidad en toda nuestra manera de vivir. Eso es en todo lo que hacemos. Hay consecuencias, hermanos, y es lo que dice aquí el versículo 5. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Este salmo, hermano, nos advierte sobre las consecuencias de vivir en desobediencia a Dios. Recordemos que nuestras elecciones tienen implicaciones eternas. Lo que tú decides ser hoy, hermano, lo vas a vivir mañana si Dios te da vida. Lo que yo estoy viviendo ahora fue lo que decidí ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, hace 10 años, cuando era adolescente, cuando era niño. Hay cosas que uno sigue pagando el resto de su vida por errores que cometió en su adolescencia. Hay gente en su adolescencia que cometió errores tan graves que ha arruinado prácticamente su vida en muchas áreas, a menos que Dios intervenga y haga una obra poderosa. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo no merezco el trabajo que tengo porque yo fui un delincuente y realmente no debía estar aquí, pero ha sido la gracia de Dios. Que algo pasó que no vieron mi expediente y si lo vieron, Dios les dio gracia para decir, vamos a darle una oportunidad. Aunque era un ladrón, aunque era esto y lo otro, pues ¿sabes qué? Estuvo en la presión, estuvo en problemas, hizo este fraude, pero ¿sabes qué? Vamos a darle una oportunidad. Y tú y yo sabemos que fue la gracia de Dios. ¿Cuántas personas en nuestros hogares, hijas y hijos, metieron el pie en ciertos asuntos, especialmente en moralidad, y prácticamente tenían sueños de tener una cierta profesión y ahora no, porque ahora tienen que cuidar el bebé? Porque cometieron un error, se equivocaron. Y eso muchas veces, no por el bebé, no nada, no, pero ya por esa parte que querían, ya no pueden porque ahora tienen que poner atención. Y si lo logran, van a tener que esperarse un tiempo. Todo lo que hacemos, hermanos, trae consecuencias. Y es lo que el salmista está diciendo aquí. Por eso es importante, hermanos, ¿a quién estás eligiendo como amigo? Es importante si estás meditando en la palabra de Dios. Es importante todo eso, hermanos, porque todo lo que tú hagas y yo haga hoy, lo voy a vivir mañana si Dios me da vida. Y ¿sabes qué? Puedo perjudicar a mucha gente. Yo siempre he dicho que como pastores tenemos mucha responsabilidad como pastores. Mi responsabilidad primordial de este lado de la eternidad, sabemos que en la eternidad y a qué lado es Dios, esa es mi prioridad. Pero de este lado de la eternidad tengo a mi esposa. Yo le tengo que ser fiel, yo tengo que cumplir bíblicamente el que Dios me manda para servirle a ella. Pero tengo a mis hijos, tengo a mis nietos, tengo a mi familia, a mis padres, a mis hermanas, a mi hermano, toda mi familia,
primos, sobrinos, todo, cuñadas, cuñados, mi suegro. Tengo mucha gente en la cual yo debo ser un ejemplo y serles fiel en todas las áreas. Pero ¿sabe qué, hermano? Tengo una congregación en la cual soy responsable. Y recuerde, hermano, que cuando uno comete algo así grave, que afecta a la esposa, afecta a los hijos, afecta a los nietos, afecta a todo el mundo, la iglesia, hermanos. Porque por una mala decisión o por una mala elección que yo haga hoy, puedo afectar a toda una congregación. Y los que son muy afectados muchas veces y que puede uno ser una piedra de tropiezo son a los hermanos débiles o a los hermanos frágiles o los hermanos inmaduros. Y cuando digo inmaduros, es inmaduros, estoy hablando de niños en el Señor todavía, que apenas van empezando, que son nuevos en el camino de Dios. Y de una manera u otra lo miran a uno como un líder, como una persona, como un términos, ok, que se podemos usar, un padre espiritual, un maestro, uno que te está guiando, que te está dando, te está enseñando, y de repente cometes un error grave, y esas gentes muchas veces son afectados. Por eso la responsabilidad pastoral y la responsabilidad de un liderazgo, hermanos, es mucho más de lo que uno piensa. Por eso tenemos que ser sabios y pedirle a Dios que Él nos guarde, porque lo que yo haga ahorita voy a afectar, y voy a afectar a mucha gente. Y para mí eso es muy importante y debe ser importante. Ahora, en tu vida particular es igual. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué mala elección vas a hacer que puede perjudicar o traer hacer tu matrimonio frágil? ¿O qué elección haces que vas a hacer tu economía frágil? Especialmente en este mes que mucha gente se llena de deuda. Ahora ya no es así que le haces el plástico, ahora nomás tit, ¿verdad? O es más, ni eso, ahora el puro teléfono no tit, ya nos llenamos de una deuda que probablemente vamos a tener que pagarla por un año. Y claro, existen muchas tarjetas, muchos sistemas, no pagues ahorita 24 meses, 0 interés y bla, bla, bla. Como yo le digo a mi esposa, pero de todos modos tiene que pagar, ¿sí o no? O sea, como le pongas, se tiene que pagar y por ahí tiene que salir dinero. Bueno, cosas así, hermanos, que si ahorita no pensamos, pero ya a los 3, 4 meses y luego viene que siempre no hay trabajo, que se cortó el budget y te vamos a bajar, a lo mejor no el sueldo, pero las horas. Ya ve que ya para entrando el año que viene ya muchas personas van a empezar a ganar más, el mínimo le van a subir y muchos patrones van a decir, bueno, está bien, pero te corto horas. O sea, es que ellos no estudian, hermano, no tienen las empresas porque no saben, ellos saben lo que están haciendo, pero puede perjudicarte por una mala elección. Son muchas cosas. Por eso cuando leemos los salmos, hermano, nos dan un conocimiento mucho más amplio. No es así, es amplio. Solamente tenemos que al Espíritu Santo que nos vaya ayudando para poder aplicar esto a nuestras vidas personales. Y por último nos enseña el versículo 6, el conocimiento y el cuidado de Dios por los justos, por usted y por mí. Dice el versículo 6, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Tengamos, hermanos, confianza en que Dios conoce y cuida del camino de los justos. Recuerda, mi hermano o mi hermana, que tú has sido justificado. Romanos 5:1 nos dice que hemos sido justificados por la obra de Cristo. Tenemos paz para con Dios. Hemos sido declarados justos. Esa palabra nos enseña que hemos sido declarados inocentes. Y creo que el sentimiento más, para mí es el sentimiento más agradable en mi vida. Siempre que leo ese texto si no es uno, es el más, hablando humanamente, favorito que yo siempre leo y me lo sé. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando leo eso, justificados pues tenemos paz, has sido declarado inocente, no tienes culpa. Porque mucha gente especialmente en esta dispensación, en este tiempo, en esta generación, hay mucha culpabilidad. Por eso el alto índice de suicidios es muy alto, hermanos. Por eso el índice de adictos a la droga, especialmente a las drogas que te quitan el dolor, todo eso es por causa de culpabilidad.
Mucha gente vive en culpabilidad y lo más fácil o la manera más es endrogarte o quitarte la vida. En Cristo es todo lo distinto, hermanos. Ahora nosotros hemos sido declarados justos. Eso no dice que no vas a pecar, eso no dice que no debes de sentir culpabilidad por lo que hiciste, pero lo que está diciendo Pablo es que tú ya no eres culpable por el pecado en la cual naciste, en el pecado en el cual que te concibió tu madre, en el pecado de aquel que heredamos de Adán y de Eva. Crees en Cristo, eres perdonado completamente. Ahora tienes que seguir trabajando en tu carácter, tenemos que seguir trabajando en nuestro carácter, trabajando en nuestra manera de ser para ir agradándole a Dios. Como leímos los textos, caminar en la convicción, en la vocación, en el llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahora es donde tú y yo debemos ir creciendo en la madurez espiritual, querer saber qué es lo que Dios demanda de nosotros. Pero en ese transcurso vamos a pecar, vamos a tropezar. Vamos a cometer errores, pecados, y va a haber pecados donde tú te vas a sentir, Señor, ya no tengo esperanza. Bueno, si tú sientes convicción por un pecado, dale gracias a Dios. Si te sientes mal y que lloraste y que piensas que Dios no te perdona, dale gracias a Dios por eso, porque ese es el Espíritu Santo llevándote a Cristo. La cosa es que tenemos un enemigo que te dice, no, tú ya perdiste la salvación, tú ya no tienes esperanza, mira lo que hiciste. Y es donde viene la palabra que te trata de sacar y que apostates o que te salgas. Dios dice que nos ha justificado, hermanos. Tengamos confianza en que Dios conoce y cuida del camino de los justos. Sigamos fielmente, hermanos, su voluntad, sabiendo que Él nos guiará y Él nos va a sostener. Él nos sostendrá, hermanos. Estamos en sus manos. Él cuida de nosotros. La Biblia así dice. Conclusión, hermanos. El Salmo 1 es un llamado a una vida de sabiduría. Una vida que donde tú haces buenas decisiones, usas la sabiduría de Dios. Tus amistades, con la gente que te juntas, con la que platicas. Cualquier persona, hermano, y te lo digo con todo respeto y con temor de Dios, cualquier persona que habla mal de tu hermano no te conviene, hermano. Seriously. Cualquier persona que habla mal de tu pastor, de tu líder, no te conviene. En el momento, aunque sea la verdad, óigame bien esto, aunque sea la verdad, y tú dices, está diciendo la verdad, pero ya está hablando mal de tu hermano y no le dijo a su hermano primero. Y de hecho, si le dijo a su hermano, no tiene, es más, tú no deberías de saber nada de lo que está pasando. Cuando es chisme, cuando es yo te lo digo, hermano, yo te lo digo, pastor, para que tú, como tú eres el pastor, bueno, es que tú lo viste, hermano. Recuerde, cuando Gálatas dice, si tú miras a tu hermano cometer una falta, así dice, ¿verdad? Otras versiones dice pecado, ¿verdad que no dice ve con el pastor? O dice ve con el líder. Lo otro, públicalo en Facebook. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Ve con tu hermano, ve con él. Porque tú lo viste, tú lo escuchaste, el pastor no tiene por qué saberlo, nadie más tiene que saberlo, tú lo oíste, tú lo viste, ahora te toca a ti, porque tú eres espiritual, ir con tu hermano. Hermano, quiero hablar contigo, mira, miré esto o escuché esto, hermano, yo lo escuché así, literalmente de ti, yo lo vi, vengo para decirte que lo que estás haciendo no está correcto, por la palabra. Y quiero ayudarte, no vengo a juzgarte, no vengo a poner un juicio sobre tu vida, así vengo a darte la palabra para que reconozcas, para que te ubiques y juntos oremos. ¿Por qué? Porque ahí mismo, el mismo Pablo dice, no vaya a ser, estoy parafraseando, que tú también un día seas sorprendido en esa falta. O sea, hazlo con mansedumbre, con amor, para que si un día tú estás en ese mismo lugar, quien te vaya a exhortar o quien te vaya a llamar la atención, lo haga con compasión y con misericordia y con mansedumbre. Pero Dios nos llama a hacerlo, hermanos. Por eso te digo, cuando tú tienes un amigo, una amiga, una persona, y esa es una de las cosas que se da, que empieza a hablar mal de tu hermano, a hablar mal del pastor, o a hablar mal de los líderes, ten mucho cuidado, hermano, porque esa persona está causando discordia entre los hermanos, está causando división entre los hermanos, y eso va a traer un peligro a tu vida personalmente y puedes dañar la iglesia.
la iglesia puede ser dañada. Y no necesitamos eso. Lo que necesitamos es una iglesia fuerte, una iglesia unida. Claro, si el pastor, el líder, quien sea, hermanos, comete algo y usted lo mira, usted hable con la persona, con todo respeto, con todo amor. Nadie necesita saber. Se habla con la persona directamente. Y eso puede ser el pastor, puede ser cualquier persona, pero usted va directamente. Oye, pastor, mire que esto, bravo, con todo respeto. Y estoy seguro que el pastor va a decir, si es cierto, va a decir, ¿sabes qué, hermano? Ni me fijé, discúlpame. Y todo lo que se requiere, y si hay que pararnos aquí, ¿verdad, pastor? Si hay que pararnos aquí y retractarnos de algo o confesar algo, lo vamos a hacer sin ningún problema, pero no envenenar a la iglesia. Y luego cuando nos paramos ya toda la iglesia está en contra de nosotros porque alguien la envenenó. Ten mucho cuidado, hermano, en eso, y eso se da. Ten cuidado, mejor, hermano, esto, ¿no sabes qué? Ve, dile allá, si quieres vamos. Lo que me vas a decir ahorita, hay que decírselo. No, hermano, yo nomás te estaba diciendo a ti porque tú eres el líder. No. Si quieres vamos y hablamos, pero que sea todo correctamente. Amén, mis hermanos. Muy importante. Soy oro, hermanos, que esta palabra nos edifique. Amén. Que esta palabra haga un bien a esta iglesia. Los felicito. Hablaba con el pastor, yo llegué el sábado de matrimonio, llegué de aquel lado. Él me había dicho, pero yo no sé qué pensé, como que era todo aquel pedazo, ¿no? Pero entrando a este lugar, qué bonito, les felicito, sigan adelante, creciendo en el conocimiento número 1, y también, si Dios quiere añadir los que han de ser salvos, si algo se distingue iglesia o casa de oración, es la salvación de las almas, pero restauración de las almas. Llega mucha gente a ser restaurada en nuestras congregaciones porque han sido, ¿cómo se llama?, fraudeados o han recibido un maltrato en muchas iglesias, en cuestión de doctrina y aún de mucha manipulación. No que sea una iglesia perfecta, recuerda que cualquier iglesia de este lado de la eternidad, hermanos, somos seres humanos. Vamos a cometer errores, vamos a fallar en muchas áreas, nos faltan muchas cosas en muchas iglesias. Creo en todas, faltan cosas y creciendo, pero lo que sí le puedo garantizar, hermanos, que siempre tendremos la palabra de Dios como el centro de nuestra prédica, nuestra enseñanza y nuestra vida. Amén. Sigamos adelante, pastores, los felicito, sigamos adelante en este caminar de Dios. Y usted, hermano, póngale ganas, más, no digo que no le está poniendo, no, más. Hay que ser fieles, hay que comprometernos, hay que ayudar que esta obra siga adelante, que Dios haga su obra poderosa. Se requiere cada uno de ustedes. Recuerde que no hay ministerio de banca, hay ministerio de todas las áreas menos de banca. Ese no existe, eso no es bíblico. Usted puede obrar en lo más mínimo. Si va a levantar un papel este día, ya obró. Lo más mínimo, pero lo más grande. Probablemente la prédica, el músico, el ujier. Para mí el ujier sigue siendo la posición más pesada de todos, para mí. Yo fui ujier, sigue siendo, y luego enseñar, creo que esa es la que sigue después, sean maestros de niños, de jóvenes, adolescentes, el predicador, pero todavía el que está ahí en la puerta porque es el que recibe a todos, y muchas veces no llegamos de muy bien a gana, ¿verdad que no? Y el ujier tiene que estar así, Señor, haz algo con mi hermano, ¿no? Y estaciónese aquí, no, acá, bueno pues, y el ujier tiene que mantener una seriedad, una compostura lleno del Espíritu Santo. Y en veces nosotros le hacemos de la vida de cuadritos a mis hermanos, en veces. Tengamos cuidado en todo eso. Amén, hermanos. Mi consejo, póngase de pie, vamos a orar. Dale gracias a Dios por su palabra y se lo entrega al pastor. Padre, en el nombre de Cristo, gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por esta congregación aquí en Fresno, Casa de Oración Fresno. Gracias, Señor, por los pastores, mi hermano Josué, Britney Gómez, su familia, sus padres, cada líder, Señor, cada miembro de esta iglesia. Que tú sigas bendiciendo, sigas usando poderosamente al equipo de músicos, de cantores, panderistas, Señor, todos los maestros que enseñan los diferentes grupos, a los ujieres, Señor, que tú sigas bendiciendo al equipo de producción, audio, video, Señor, y a cada uno que trabaja en esta iglesia, Señor, que tú sigas bendiciendo, que tú sigas
obrando poderosamente y que esta congregación vaya creciendo, Señor. Número uno, en el conocimiento de tu palabra. Y que tú, Señor, tu palabra dice que tú vas a añadir a los que han de ser salvos, a los que han de ser restaurados. Bendice, Señor, esta iglesia. Y gracias, Señor, por lo bueno que eres para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Amén, amén. Así como estamos, hermanos, en ese mismo espíritu, le invito a que cierre sus ojos por unos momentos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú sigues hablando, Señor, a cada una de nuestras vidas. Sigues llenándonos, Señor, de ella. Somos esas ramas, Señor, esos pámpanos, y tú eres la vid, Señor. Te damos gracias, Padre. Levantamos a ti, Señor, este cántico. Dedicamos a ti este tiempo, Señor, para aprender más y más de ti cada día, Padre. Que esta palabra, Señor, haga quedado en nuestros corazones, la atesoremos, Señor, y la pongamos por obra en nuestras vidas, Señor. ¿Quién mejor que tú, que conoces mi debilidad, mis secretos y anhelos, mis temores y defectos? ¿Quién es como tú, que me amaste tal y como soy, y por medio de tu Hijo me adoptaste como tuyo? Vamos a decirle al Señor: ¿quién mejor que tú? ¿Quién mejor que tú, que conoces mi debilidad, mis secretos y anhelos, mis temores y defectos? ¿Quién es como tú, que me amaste tal y como soy, y por medio de tu Hijo me adoptaste como tuyo? ¿Quién mejor que tú, eterno Dios del universo? Los cielos cuentan tu gloria y poder. ¿Y quién mejor, Señor? ¿Quién mejor que tú, si tu consejo es perfecto y tú sabes que es mejor para mí? Vamos a decir al Señor: ¿a dónde más podría ir sino a ti? ¿Y a quién? ¿A quién podría yo correr buscando paz, protección? ¿A quién podría derramar mi corazón? Solo en ti está la... Estoy seguro, Señor, eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿Y a quién? ¿A quién podría yo clamar por consuelo y libertad? ¿En quién podría descansar mi corazón? Solo en ti, Señor, solo en ti está la vida, mi Señor, mi Salvador. Sí, Señor. ¿A quién más, Señor, podríamos ir sino a ti, Señor? Vamos a decirlo una vez más. Que conoces mi debilidad, mis secretos y anhelos,
mis errores y defectos. ¿Quién es como tú, que me amaste tal y como soy? Y por medio de tu Hijo me adoptaste como tuyo. ¿Quién mejor que tú, eterno Dios del universo? Los cielos cuentan tu gloria y poder. ¿Y quién mejor que tú? ¿Quién mejor que tú? Si tu consejo es perfecto y tú sabes que es mejor para mí. Díselo a Él. ¿A dónde más podría ir Sino a ti? ¿A quién podría yo correr buscando paz, protección? ¿A quién podría derramar mi corazón? Solo en ti estoy seguro. Eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿Y a quién? ¿A quién podría yo clamar por consuelo y libertad? ¿En quién podría descansar mi corazón? Solo en ti, Señor, solo en ti está la vida, mi Señor, mi Salvador. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, podemos vivir confiados. Vamos a decirle al Señor: si entregaste en la cruz a tu Hijo por mí, ¿cómo no me darás con Él lo demás? Yo sé que jamás en nadie podría encontrar lo que solo encuentro en ti. Díselo otra vez al Señor. si entregaste en la cruz Tú lo hiciste, Señor. a tu Hijo por mí, ¿Cómo no me darás con Él lo demás? y yo sé que jamás Sabemos bien, Señor, nadie podría encontrar lo que solo encuentro en ti. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo correr buscando paz, protección? ¿A quién podría derramar mi corazón? Solo en ti, Señor, solo en ti estoy seguro. Eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿Y a quién? ¿A quién podría yo clamar? Sí, Señor, por consuelo y libertad. ¿En quién podría descansar mi corazón? Solo en ti está la vida, mi Señor, mi Salvador. Gracias, Señor. Solo en ti, Señor. Solo en ti podemos encontrar esa paz, Señor,
que sobrepasa todo entendimiento. Ese consejo, Señor, que necesitamos. Tu palabra, Señor. Es esa lámpara a nuestro caminar. Tú nos guías, Señor, cada día. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Nos vamos con la palabra de Dios. Gracias al pastor John, pastor Marilú, gracias por acompañarnos y estar con nosotros y compartir la palabra. Muchas gracias. Que Dios les bendiga, hermanos. También recuerden que atrás hay cafecitos si alguien quiere.